Iniciará este jueves en la capital la Asamblea General de Miembros de la Unión de Historiadores de Cuba. Inscriben el Fondo Julián del Casal de la Biblioteca Nacional en el Registro Memoria del Mundo de la UNESCO. Y acoge la comunidad de Las Terrazas el jolgorio para Polo Montañés como tributo de recordación a ese popular cantante cubano. Saludos desde La Habana, es miércoles 6 de junio de 2018 y abrimos la emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Durante 2 días sesionará la Asamblea General de los Miembros de la Unión de Historiadores de Cuba. Su presidenta, la investigadora Elda Sento Gómez, ofreció a nuestra corresponsal en Camagüey algunas consideraciones sobre el desempeño de la organización y sus retos, a unas horas de que comience este jueves el encuentro en el Centro de Convenciones Lázaro Peña de la capital. Fortalecer el conocimiento de la historia y difundir el interés por su estudio para que llegue a ser reafirmación permanente de la nacionalidad es prioridad de la Unión de Historiadores de Cuba. La Asamblea General de los Miembros se realizará los días 7 y 8 de junio en La Habana. Su presidenta, la máster Elda Sento Gómez, ofreció para este espacio informativo algunas consideraciones acerca de las principales líneas temáticas. Se va a trabajar en una mirada al trabajo que se ha hecho en el reciente quinquenio desde todos los que constituyen nuestras líneas fundamentales de trabajo, o sea, la organización, nuestros vínculos con la enseñanza de la historia y la formación del personal docente, o sea, el apoyo que podemos darle tanto al Ministerio de Educación como al Ministerio de Educación Superior. También vamos a hacer una mirada hacia lo que es nuestra actividad científica. También valoró los principales retos de una organización que desde la investigación nos acerca a hechos y lugares con aportes significativos a la historiografía. Demos los pasos necesarios para organizarnos mejor y para poder tener un accionar más definido, más centrado hacia la vida cotidiana de Cuba. Al estar prácticamente en todo el país, podemos ser, y de hecho lo hemos sido por años, y la vocación es seguirlo haciendo, un puntal de trabajo muy importante para la educación, para la cultura, para la preservación del patrimonio. El encuentro será la oportunidad para que profesionales, investigadores, estudiosos y profesores enriquezcan con sus reflexiones la vida de una organización con impacto social. Podemos decir que Cuba tiene activistas para que la gente ame su pasado y se sienta con fuerzas para el futuro a través de la Unión de Historiadores de Cuba, que eso creo que es la principal misión de la Unión de Historiadores de Cuba. La Asamblea General de Miembros de la Unión de Historiadores de Cuba analizará su etapa de trabajo y los retos para fortalecer una organización con gran responsabilidad en la preservación de la memoria patria. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Revisamos lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. El diario Granma da a conocer que el Fondo Julián del Casal de la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí, recibió este martes, en acto efectuado en la Sala Colección Cubana Antonio Bachilleri Morales, el certificado oficial que lo acredita como inscripto en el Registro Nacional del Programa Memoria del Mundo, según lo acordado por la Comisión Nacional Cubana de la UNESCO. El Fondo Casal es un rico tesoro documental que revela la sensibilidad y trascendencia creativa de Julián del Casal, una de las figuras más importantes de la literatura modernista de la región latinoamericana, junto a José Martí, Rubén Darío y Manuel Gutiérrez Nájera. Por su parte, el portal digital de la UNEAC informa que desde hoy y hasta el 10 de junio de 2018 se desarrolla en Pilón, municipio ubicado en la costa sur de la provincia de Granma, la edición 26 del evento Al Sur está la poesía. Convocado por el Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Granma, como uno de los eventos de carácter nacional de mayor relevancia que ocurren en ese territorio, a la cita asistirán poetas de Pinar del Río, La Habana, Guantánamo, Las Tunas y Camagüey, además de los representantes del Grupo Sur, poetas de esa región sureña y costera granmense, gestores del evento. El espacio teórico de esta edición será dedicado a la 10ª como significativo recurso para expresar la belleza de los sentimientos y hacer crónicas de la vida.
Y cerramos nuestro recorrido por la agencia de noticias Prensa Latina, que anuncia que un concierto de la Orquesta Filarmónica de la Universidad de las Artes de Cuba inaugurará el 9º Festival de las Artes, cita que organiza esa casa de altos estudios del 11 al 17 de junio. Pactada para las 9 de la noche, la presentación de la formación tendrá por sede al Habanero Teatro Mella, donde subirá a escena en calidad de invitada especial la cantante brasileña Fabiana Cosa. Si te llevas mi alma. Y con un fragmento de la música de Fabiana Cosa cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Indira, nos vemos este jueves. Muchísimas gracias, Diver. Nos da muchísima alegría tenerte de vuelta, al menos por varias emisiones. Nos vemos mañana. Ahora vamos a hacer una pausa para cumplir con nuestros compromisos promocionales y al regreso seguimos hablando de música. Usted no se vaya, en breve estamos de vuelta. Como la rosa, como el perfume, así era ella. Como lo triste, como una lágrima, así soy yo. Como lo triste, como una lágrima, así soy yo. En el contexto de las conmemoraciones por el aniversario 63 del natalicio del popular cantante Polo Montañés, la comunidad de Las Terrazas acoge la 4ª edición del Jolgorio para Polo, una cita que rinde homenaje a su obra. La vida del autor de Un montón de estrellas fue evocada este fin de semana en la comunidad Las Terrazas, lugar que lo vio nacer, crecer y mostrar lo más auténtico de su tierra hasta alcanzar fama internacional, como lo recuerda Adis, la flor pálida de Polo Montañés. Desde aquí él viajaba, vivió en San Cristóbal, pero él extrañaba su terruño, como él le decía, amaba este pedazo de tierra. Y yo encuentro muy bien, me alegro mucho de que se mantenga la música de Polo y que lo recuerden todos los años. Terraceros e invitados recordaron la trayectoria musical del compositor de más de 100 temas y tercer cubano premiado con disco de platino, una oportunidad para compartir con artistas que llegan a regalar lo mejor de su arte. En este cuarto jolgorio se unieron la décima, el son, la tonada y la guaracha para recordar a quien descansa junto a su montón de estrellas. Desde Artemisa, Alexander Sosa y Maricé Rodríguez, Noticiero Cultural. Y otro homenaje se realizó en la ciudad de Holguín a propósito del cumpleaños 107 de Faustino Bramas, el Guayabero. Diversas instituciones organizaron un sencillo reconocimiento a este ícono de la música y la cultura cubana. No podía ser de otra manera ni en otro lugar que en la Casa de la Trova que lleva su nombre y con la agrupación que él fundó. 107 años cumpliría Faustino Bramas este 4 de junio y en una batalla por preservar su legado, la sonoridad de los músicos que lo acompañaron recuerda que el guayabero sigue vivo en sus canciones. Fue esta la manera de honrar al más universal de los músicos holguineros, como lo calificó la voz principal del grupo. En este mismo lugar compartió en sus últimos años nuestro juglar mayor y cuentan que al terminar la presentación se iba al parque a cantar para quienes se habían quedado afuera. Desde el humor también se recordó a quien cultivó el son y la guaracha como géneros preferidos a través de una letra jocosa y pícara que le ganó el sobrenombre del Rey del Doble Sentido y que lo hizo merecedor del Premio Nacional de Humor en 2002. Golden Voices, William Delgado, Don Fito y Humorillá se sumaron para recordar la impronta de quien popularizó temas como Ay Candela, Cuidado con el perro, Como vengo este año y la popular A mí me gusta que baile Marieta. Desde Holguín, Yadiani Rojas para el Noticiero Cultural.
Y de música seguimos hablando en esta emisión porque hoy tengo un invitado muy especial. Hoy me acompaña el músico y compositor portugués Luis Represas, quien es un referente indiscutible de la música popular de su país. Muchísimas gracias por acceder a nuestra invitación. Gracias por invitar. Muchas gracias. Sabemos que usted como músico pues está ligado a esa manifestación probablemente desde bien pequeño, pero su contacto más inmediato con la música es cuando compra su primera guitarra a los 13 años. ¿Por qué la música? Bueno, yo no sé, eso viene desde niño. Yo no sé si por maestros que tuvo, si por... Mi papá trabajaba en la radio. Yo no sé por qué. Es una cosa que no se sabe, que viene de algún lugar. Pero en el momento que yo compro mi primera guitarra con mi dinerito, ¿no? Eso es una cosa muy, muy significativa, o sea, muy impactante en tu vida, donde tú empiezas ya haciendo sus primeros acordes, teniendo tu primer contacto con la música y siguiendo también la música de los otros, tocando las canciones que más te gustan a ti, como todos los jóvenes, ¿no? Y eso ahí te empieza a marcar, según que yo quería ser médico, en verdad, ese era mi objetivo. Pero la música se me entró en la vida así de pronto, y entonces no me largó más nunca. Y son ya 42 años que llevo en esto. Y esto es mi pasión, es mi vida, es lo que sé hacer, que me gusta hacer. A Luis Represas no solamente lo conocemos por integrar uno de los grupos más conocidos, digamos, de Portugal, sino también por ser aquella voz para los temas originales de Phil Collins, para películas tan emblemáticas como Tarzán o El Rey León. ¿Cómo es esa relación del músico con el cine y con el resto de las manifestaciones artísticas? Yo creo que la música es la manifestación artística más transversal, o sea, que va a tocar a todas las otras manifestaciones, y incluso con el cine y con el teatro, por ejemplo. Y entonces le cuento que en mi primera obra fue una música que yo hice que yo tenía como 17 años. Y antes de empezar en mi vida como músico, me invitaron a hacer una canción para un documental portugués, claro, sobre una manifestación cultural que existe en el norte del país. Y entonces yo hice la canción esa para el documental. Fue mi primera experiencia como compositor, como la relación esa con el cine. Y de pronto, yo creo que de pronto fue un poquito, me dio un poquito la idea de que yo hacía parte de ese imaginario, de esa familia, que es la música, la cultura, esa actividad. Y entonces yo creo que un poquito la medicina se empezó a quedarse un poquito más atrás. Luis Represas lo conocemos también por esa relación entrañable con músicos queridísimos de nuestro país, por ejemplo, como Luis María Evia, pero lo cierto es que La Habana y toda Cuba se le descubre a Luis Represas hace muchos años atrás, cuando aquel Festival de la Juventud y los Estudiantes. Sí, ¿qué es La Habana? ¿Qué inspira de La Habana? ¿Cuál es la mejor inspiración que tiene Luis Represas de La Habana? La gente. Tú sabes que los países son los países, ¿no? Pero quien hace los países es la gente. Y tú te relaciones con la gente, y eso te hace toda la diferencia. Yo cuando llegué a Cuba en el año 78, llegamos en barco, en un paquete, en un barco que venía de allá, y fue buscando toda la gente, todos los participantes del festival de Francia, de España, Italia, por ahí, y de Portugal, y entonces salimos para Cuba. Y yo me acuerdo perfectamente que cuando llegué a Cuba y miré el muelle y todo eso, toda la gente muy entusiasmada, toda una excitación muy grande. Y yo extrañamente me sentía en casa, una cosa muy rara. Y eso siguió pasando, o sea, había una identificación muy grande. Yo sigo diciendo siempre que los cubanos y los portugueses son muy parecidos, te digo, es verdad. Y entonces sentí esa relación. Bueno, más tarde entonces con la música, eso se acentuó más todavía. Y eso fue el año 93, cuando eso cumple ahora 25 años también. Yo creo que este año es un año redondo para Cuba, entre mí y Cuba, porque son 40 años de primera visita y 25 años de primer disco en solitario que yo hice después del grupo ese que yo tuve. Y entonces trabajando empecé y conocí a Miguel Núñez y todo el grupo de Pablo Milanés, y entonces invité también a Pablo que cantara en mi disco. O sea, fue una cosa también muy importante, muy impactante como despegue
de una segunda parte de mi vida en cuanto a músico. Y como este va a ser un buen año, y ya lo es, el próximo sábado 9 de junio tendrá un concierto, y más que un concierto, digamos que es una reunión entre amigos en el Teatro Mella. ¿Qué va a suceder ese sábado? Eso mismo, una reunión entre amigos, entre gente que ya compartió música. Yo voy a estar en el Teatro Mella con la dirección musical de Miguel Núñez y todo el grupo de Miguel Núñez, donde voy a invitar a Luis María Evia, con que yo grabé en su disco Puertas, y ella grabó en mi disco también Ojos en los Ojos, que yo grabé aquí en Cuba en 2008. Y va a estar también David Torrens, que vamos también a compartir canciones, los dos. Va a estar Mariana Núñez, hija de Miguel Núñez, bueno, mi ahijada también, ¿no? Y que canta preciosa. Yo creo que es una joven promesa de la música cubana. Y entonces, eso es lo que va a pasar entre música cubana, mi música con influencia de los arreglos, de todo el genio de Miguel Núñez, que esto pasa por una fusión muy grande entre dos realidades culturales, y principalmente que nos vamos a divertir mucho, porque la música es esto, y yo creo que no se puede estar en la música y en la cultura sin una parte muy grande de diversión, la diversión responsable y honesta y buena, de corazón y de amor, ¿no? Y eso creo yo que va a ser lo que yo tengo y nosotros tenemos para dar a todos los que van al Teatro Mella el sábado día 9 a las 8:30, y esperamos por ustedes. Muchísimas gracias, entonces ahí estaremos y lo disfrutaremos. Muchísimas gracias a Luis sí. Represas por esta entrevista. Y de otro concierto hablamos en los siguientes minutos de esta emisión. Una presentación del popular cantante Will Campa tendrá lugar este viernes 8 de junio a las 8:30 de la noche en el Teatro Mella de la capital. Un equipo de este noticiero conversó con él justo en medio de los preparativos y ofrece los detalles. Un recorrido por los principales temas de Will Campa podrán disfrutar los amantes de su música en este concierto que acogerá el capitalino Teatro Mella, celebrando los 10 años de vida artística de este cantante. Son 10 años tratando de llegarle al público, de convencerlo con la música. Son 10 años de alegría, de frutos, pero que nos ha costado su trabajo, como todas las cosas. Las cosas cuando vienen de fácil, se van fácil. Bueno, para toda la gente linda que va a llegar este viernes al Teatro Mella a las 8:30 de la noche, esperen lo mejor de 10 años. La historia, cabalgando sobre la historia de 10 años de Will Campa, con todos esos temas que funcionaron, que siguen funcionando, y con temas de estreno. Will Campa tiene un estilo peculiar que transita por lo popular y bailable, y con él trata de posicionarse en el panorama musical de la isla, una nación con ricos valores musicales que la hace única e inigualable. Yo nací con Bam Bam, yo nací con la Rebé, y son importantísimas orquestas, más las nuevas generaciones que están saliendo, y colocarse acá es algo bien difícil, y gracias a todos los medios que nos acompañan, pero el público cubano es muy selectivo, conoce muy bien de nuestra música, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, y tiene un buen gusto. El público cubano tiene un buen gusto y sabe elegir. Will Campa ha tratado de hacer letras muy bonitas, letras contagiosas, con estas cosas sociales, como el tema de Me Gustas Tú, que me quiten lo bailado, Suelto y sin vacunar. Ahora este tema de la filosofía, un tema que se ha disparado nacional e internacionalmente. Sé que no es fácil, pero estoy tratando. Oportuno momento para disfrutar de la música de Will Campa por los amantes de su obra en el Teatro Mella de la capital. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Tiempo para una segunda pausa en esta emisión. Al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para dar continuidad al debate que sostenemos esta semana en torno a la poesía en nuestro país. Festival del Libro en la Montaña. Mayo y junio.
Festival del Libro en la Montaña. Abrimos nuestra sección Contrapunteo que, como decíamos antes de la pausa, esta semana dedicamos a la lectura y disfrute de la poesía en nuestro país. Como en cada emisión centro de la semana, compartimos algunos de los comentarios que nos han llegado a las direcciones electrónicas del Noticiero Cultural. Desde Villa Clara nos escribe Yaumara Díaz, una habitual televidente de este espacio, según nos refiere en la misiva. Ella considera que la poesía tiene muchos lectores en nuestro país y dice textualmente: estudio en la universidad y no hay día en que junto a mis compañeras no leamos un buen poema. Preferimos la poesía romántica e esa que conmueve, como es el caso de Dulce María Loinás o Gustavo Adolfo Bécquer o Huesa, que es uno de mis preferidos, con su famoso poema de Renunciamiento. También me gustan mucho los poemas de Benedetti, pero pocas veces en la Feria del Libro se venden libros de esos autores y si se venden será en La Habana, porque aquí llegan pocos o ninguno. Yo conservo, dice ella, un libro de Casa de las Américas que mi madre compró hace muchos años que se llama Poesía de Amor Hispanoamericanas, donde están muchos poetas que son casi desconocidos como Amado Nervo o Alfonsina Storni. Creo que ese libro se debiera editar de nuevo porque para nosotros los jóvenes es casi desconocido. Gracias, Yaumara, por sus criterios. Coincidimos contigo en la necesidad de que se publiquen esos clásicos de la poesía y de literatura hispanoamericana que son preferidos por varias generaciones de lectores cubanos. Federico Díaz escribe desde Las Tunas, su correo electrónico llama la atención sobre la necesidad de que se trabaje de manera más intencionada la promoción de la poesía y dice él: creo que la gente sigue leyendo poesía a pesar de que este género es como la Cenicienta de la literatura. Son pocos los espacios en la radio y la televisión que se dedican a promocionar a los poetas, a leer sus textos. Y los periódicos provinciales y algunos nacionales como el Juventud Rebelde publican canciones de moda que a veces tienen poco lirismo, pero no publican un buen poema. Creo que esa es una asignatura pendiente. Nuestros medios hablan de poesía cuando se realiza algún evento con poetas o cuando se acerca una fecha como el 14 de febrero, pero el resto del año no se puede disfrutar de un buen poema a través de nuestros medios. Gracias, Federico, por tus criterios. En tu correo reflexionas sobre el trabajo de algunas instituciones. Nos comprometemos a hacerle llegar a ellas tus recomendaciones. Coincidimos contigo en que es importante que la poesía y la literatura, en sentido general, tengan más espacios dentro de los medios y creo que también en este noticiero es algo que vamos a revisar en los debates semanales que sostenemos en nuestro colectivo. Un habitual de nuestros debates de miércoles, Gonzalo Rubio Mejía, se nos escribe desde Marianao y dice Gonzalo: si aceptamos que la poesía, la literatura y la cultura son el resultado de la reproducción del ser humano junto a lo que le rodea, pero que a su vez estos resultados son determinantes del desarrollo humano y material, entonces la poesía puede compulsar desde los sentimientos estéticos a superar la precariedad de muchos rincones, entiéndase barrios de nuestra capital. En consecuencia, pensemos en grande, no nos conformemos con el dato de que estamos entre los países que más escriben, leen y cantan poesías. Entonces cambiemos lo que debe ser cambiado, elevando la creación productivo material para que a nivel local se den las oportunidades y las condiciones que den paso al crecimiento y el consumo de lo bello, ya sea la poesía así como de la literatura. ¿A cuáles condiciones y oportunidades a nivel local me refiero? Pues me refiero a biblioteca robusta, talleres literarios y de todas las manifestaciones, emisora de radio y periódico municipal, embellecimiento de los espacios públicos, empoderamiento cultural de las escuelas y empoderamiento de los públicos, concluye Gonzalo. Y es cierto, la poesía como la cultura es una hermosa contribución a mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Mañana continuaremos conversando sobre la salud de la poesía en Cuba. Usted todavía está a tiempo de participar en este debate si nos escribe a contrapunteo.cubarte.cul.cu o si nos deja un comentario en nuestra página de Facebook www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba. Y una de las colecciones más representativas del arte popular mexicano se exhibe por estos días en uno de los espacios galerísticos de Casa de las Américas. Bajo el título El origen del mundo, la gran incógnita, la muestra que da nombre a esta exposición presenta 25 obras en las que está latente el diseño bíblico del orden de la creación
de los seres vivos en la tierra. Son piezas semidetalladas, algunos tienen idea de movimiento. ¿Por qué? Por la misma representación de los escorzos, los pliegues del cuerpo del animal. Son esculturas de bulto, es decir, que el público puede rodearlas, necesita de ellas que las rodee. No hay detalles en cuanto a las plumas del animal, pero se puede apreciar perfectamente a qué tipo de ser vivo se representa. Es decir, tenemos águilas, tenemos alacranes, tenemos leones marinos, delfines, varios tipos de caracoles, ostras, pez rayas. Es decir, hay una variedad que son endémicas de esa región de México. La exhibición forma parte de la colección Arte de Nuestra América, Aide Santa María de Casa de las Américas, que fue donada en el año 1976 por el licenciado Luis Echeverría, presidente de los Estados Mexicanos en aquel entonces. Está integrada por un grupo de esculturas talladas de madera, de palo de fierro, una práctica identitaria del arte popular de los grupos étnicos seris y yaquis que conviven en el desierto mexicano de Sonora. Estas piezas representan la vida de la naturaleza, representan sus tradiciones en cuanto a la apreciación del entorno en que viven. O sea, muchos de estos animales tienen una importancia en cuanto al lugar en que viven, al ambiente, tienen representaciones de carácter, digamos, de relación con el entorno, de relación con su vida cotidiana, y también en muchos casos tienen cierta connotación de carácter, digamos, mágico, tienen que ver con elementos totémicos, pero es parte de esa vida cotidiana de estos grupos. Es una colección que llegó a Casa de las Américas en 1976, que no habían sido trabajadas, es decir, estudiadas, ni investigadas. Son grupos étnicos poco conocidos, pero tienen una rica producción cultural, y es importante dar a conocer con esta exposición esos dos grupos étnicos, esta práctica, que es una práctica que viene de herencia de generación en generación, que se mantiene como parte del arte popular, se mantiene en la actualidad, a pesar de que viene desde los años 1600 y que hoy en día continúa siendo una práctica realizada por estos grupos, y que bueno, es en una comunidad, es parte de la identidad de esa región. Esta exposición es además una forma de promocionar, por vez primera, una colección única en Cuba, que constituye su creación más representativa y la referencia más importante de este tipo de práctica dentro de la colección que salvaguarda la institución latinoamericana. Exposición que se mantendrá hasta el 15 de junio en la Galería Mariano, justo en la calle 15 entre B y C del municipio capitalino de Plaza de la Revolución. Ha sido Alinea Lindo para el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto del inicio este jueves en La Habana de la Asamblea General de Miembros de la Unión de Historiadores de Cuba. Le contamos de la inscripción del Fondo Julián del Casal de la Biblioteca Nacional en el Registro Memoria del Mundo de la UNESCO, y conoció del desarrollo del jolgorio para polo en la comunidad de Las Terrazas. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana con otro acercamiento a la actualidad del arte y la literatura en Cuba y otras naciones. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana.